En México, la guerra contra el crimen no empezó en las calles, empezó en los cuarteles, y los soldados que debían proteger al país terminaron creando al enemigo más brutal de su historia moderna. A mediados de los años 90, el país vivía una de sus transiciones más tensas. El ejército mexicano buscaba profesionalizarse y enfrentar amenazas internas, guerrillas en Chiapas, narcotráfico creciente y corrupción en los mandos. En ese escenario, el gobierno federal, bajo la administración de Carlos Salinas de Gortari y después Ernesto Zedillo, impulsó la creación del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, el GAFE, un cuerpo militar de élite entrenado para operaciones quirúrgicas, antiterroristas y de contrainsurgencia. Su lema era simple: honor, valor y lealtad. Y sus integrantes, los mejores del ejército. Los GAFES no eran soldados comunes. Recibieron formación táctica de fuerzas internacionales, Estados Unidos, Francia, Israel y hasta Guatemala, donde algunos se instruyeron con los temidos caiviles, expertos en guerra de selva y combate cercano. Aprendieron infiltración, tortura psicológica, rastreo y aniquilación de objetivos de alto valor. Eran la vanguardia militar mexicana, la élite que el Estado destinó para misiones imposibles. Pero con el tiempo, la misma especialización que los hacía valiosos también los volvió peligrosos. Durante los años 90, el narcotráfico dejó de ser un negocio regional y se convirtió en una industria multimillonaria. El Cártel del Golfo, liderado por Osiel Cárdenas Guillén, buscaba una ventaja sobre sus rivales. Tenía dinero, contactos, poder político en Tamaulipas, pero le faltaba lo que el Estado sí tenía: entrenamiento militar. Fue entonces cuando comenzó la compra silenciosa de soldados. Algunos elementos del GAFE, frustrados por los bajos salarios y la falta de reconocimiento, fueron contactados con una oferta irresistible: sueldos hasta 10 veces mayores, vehículos, propiedades y poder. El Estado perdió a sus mejores hombres y el crimen ganó a sus mejores estrategas. A finales de los 90, más de 30 desertores del GAFE se unieron al Cártel del Golfo. Su líder, Arturo Guzmán de Sena, conocido como Z1, un exteniente condecorado del ejército. Junto a él, hombres como Heriberto Lascano, alias Z3, Jesús Enrique Rejón, el Z7, y otros comandos entrenados en contrainsurgencia. Así nació los Zetas, el primer brazo armado paramilitar del narcotráfico mexicano. Su estructura copió la jerarquía militar: rangos, disciplina, lealtad al mando. Pero sus misiones eran otras: ejecuciones, control territorial, secuestros y protección de rutas de droga. El nombre Zetas provenía de los códigos policiales de radio en Tamaulipas. Con el tiempo, ese simple indicativo se convirtió en sinónimo de terror. A principios de los 2000, los Zetas no eran solo escoltas. Eran una fuerza de combate. Operaban con tácticas militares, comunicaciones cifradas y entrenamiento avanzado. Introdujeron prácticas inéditas, emboscadas coordinadas, vigilancia con drones y el uso sistemático de la tortura para obtener información. Su expansión fue brutal. En pocos años controlaban rutas en Veracruz, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y Guatemala. El Cártel del Golfo, antes un clan de contrabandistas, se convirtió en una maquinaria de guerra. Y el gobierno que había formado a esos hombres observaba impotente cómo aplicaban su propio entrenamiento en su contra. En 2010, tras la captura de Osiel Cárdenas Guillén y la muerte de Guzmán de Sena, surgió la fractura. Los Zetas, ya con su propio poder económico y militar, rompieron con el Cártel del Golfo. Su líder, Heriberto Lascano, consolidó la independencia del grupo. Y así comenzó una guerra dentro de la guerra. Zetas contra Golfo, ex soldados contra ex aliados, municipios convertidos en campos de batalla. El Estado respondió con operativos federales, pero el daño ya estaba hecho. La violencia se expandió como pólvora. Lo que antes era control, se transformó en caos. El modelo Z, disciplina militar, corrupción política y dinero ilícito, se replicó en otros grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios y la familia michoacana. La militarización del crimen obligó al gobierno mexicano a militarizar también su respuesta. Durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el ejército y la marina asumieron funciones policiales, pero cada operativo dejaba más muertos, más desplazados y menos confianza en las instituciones. El crimen se volvió un actor político, infiltró municipios, financió campañas y tomó el control de regiones enteras. Los Zetas ya no eran un cártel, eran un sistema paralelo de poder armado. El caso del GAFE y los Zetas no es solo la historia de una traición, es el espejo de un país que formó a sus mejores soldados sin garantizarles un futuro, y que, en su descuido, alimentó a la bestia que después intentó destruir. La lección es clara:
Cuando el poder armado pierde su cauce institucional, el costo se mide en generaciones, no en batallas. Los Zetas fueron más que un grupo delictivo. Fueron el resultado de decisiones políticas, corrupción, abandono y desigualdad. Una advertencia viva de lo que ocurre cuando el Estado crea su propio enemigo. Si te gustó el video, suscríbete para más historias. Esto fue Crónicas del Poder.